Cuando ves a tu equipo favorito jugar, hay algo que siempre está ahí, en la camiseta de cada jugador, en las paredes del estadio, en el balón, en la pantalla gigante. Si ves fútbol, hay logos en el pecho de los jugadores. Si ves béisbol, hay nombres de empresas alrededor del estadio. Si juegas videojuegos, también están ahí, en las canchas virtuales, en los uniformes, en los anuncios que forman parte del juego. Y cuando abres tu teléfono, probablemente ya hay un anuncio esperando por ti. Todo esto parece normal, tan normal que probablemente dejaste de notarlo hace mucho tiempo. Pero detrás de todo esto existe una industria que mueve cientos de miles de millones de dólares con un objetivo muy sencillo: influir en lo que haces con tu dinero. Y lo sorprendente es que esta idea no nació con Instagram, ni con la televisión, ni siquiera con los deportes modernos. Sus raíces se remontan a miles de años. Hoy vas a descubrir cómo comenzó, cómo pasó de los estadios a la radio, de la radio a la televisión, y de ahí hasta el teléfono que llevas en el bolsillo. Pero más importante todavía, vas a entender cómo todo esto puede afectar tus decisiones financieras, cómo proteger tu dinero y cómo puedes utilizar algunas de las mismas lecciones de la publicidad a tu favor, porque después de conocer cómo funciona este sistema, probablemente nunca volverás a mirar un anuncio de la misma manera. Publicidad y patrocinio, ¿son lo mismo? Antes de entrar en la historia, aclaremos algo importante, porque publicidad y patrocinio están relacionados, pero no son exactamente lo mismo. La publicidad es cuando una empresa te habla directamente: un comercial en televisión, un anuncio en tu teléfono, un cartel en la calle. La empresa paga para mostrarte un mensaje. El patrocinio funciona de otra manera. Una empresa paga para asociar su nombre con algo que ya tiene tu atención: tu equipo favorito, un atleta, un evento deportivo, un artista. No necesariamente tienen que decirte: compra nuestro producto. Simplemente están ahí, en el pecho del jugador que admiras, en el estadio donde juega tu equipo, en el evento que llevas semanas esperando. Y ocurre algo muy interesante: la emoción que ya sentías por ese momento puede terminar asociándose también con esa marca. La emoción del gol, la alegría de una victoria, la admiración por un atleta, el orgullo por tu equipo. La empresa no creó esas emociones, pero pagó para estar presente mientras tú las sentías. Y esa idea es muchísimo más antigua de lo que parece. El origen. Miles de años atrás. Retrocedamos más de 2000 años, a la antigua Grecia. Los grandes eventos deportivos ya atraían multitudes, y ganar podía convertir a un atleta en una figura admirada por toda una ciudad. Los vencedores olímpicos no recibían los contratos multimillonarios que conocemos actualmente. El premio simbólico era una corona de olivo, pero una victoria podía traer algo muchísimo más valioso: prestigio, reconocimiento, privilegios, poder. Y alrededor de aquellos atletas también existían ciudades y personas poderosas interesadas en asociarse con ese prestigio. La publicidad moderna todavía no existía, pero una de las ideas fundamentales detrás del patrocinio ya estaba presente: asociar un nombre con algo que la gente admira. Con el paso del tiempo, esa idea evolucionó. Apareció de distintas formas en carreras, boxeo, béisbol, fútbol, automovilismo, baloncesto y prácticamente cualquier espectáculo capaz de reunir una audiencia. Porque donde había miles de personas mirando, había algo que las empresas terminarían aprendiendo a valorar: una oportunidad comercial. Finales del siglo XIX. El béisbol y las tarjetas. Avancemos hasta finales del siglo XIX. Estados Unidos. El béisbol se había convertido en uno de los grandes espectáculos del país, y algunas empresas comenzaron a descubrir que los jugadores podían hacer algo más que entretener. También
podían ayudar a vender. Una empresa tabacalera llamada Goodwin and Company comenzó a incluir tarjetas con imágenes de jugadores de béisbol dentro de paquetes de cigarrillos. Parecía algo sencillo, una pequeña tarjeta, pero había algo muy inteligente detrás de la idea. Las personas querían coleccionarlas, querían encontrar jugadores diferentes, querían completar sus colecciones. De repente, comprar el producto también podía acercarte a algo relacionado con el deporte que te gustaba. Y las empresas estaban descubriendo un principio que después utilizarían una y otra vez. Si las personas admiran algo, puedes asociar un producto con aquello que admiran. Poco a poco, la publicidad comenzó a ocupar nuevos espacios: las paredes de los estadios, las vallas, los programas deportivos, los eventos. El deporte ya no era solamente entretenimiento, también se estaba convirtiendo en una enorme vitrina comercial. 1922. La publicidad entra a tu casa. El 28 de agosto de 1922, algo ocurrió que cambiaría para siempre la relación entre las empresas y los consumidores. En la estación de radio WEAF de Nueva York, salió al aire uno de los primeros anuncios comerciales pagados de la radio estadounidense. Era un anuncio de una empresa de bienes raíces. Costó $50. Hoy puede parecer insignificante, pero aquel momento abrió una puerta enorme. Las empresas ya no necesitaban esperar a que pasaras frente a un cartel o entraras a un estadio. Ahora podían entrar directamente a tu casa. Solo necesitaban una radio. Y las empresas entendieron rápidamente el potencial. Para finales de los años 20, millones de hogares estadounidenses ya tenían una. Pero la publicidad en radio no se quedó en pequeños anuncios. Las empresas comenzaron a patrocinar programas completos: música, noticias, entretenimiento, radionovelas. Algunos programas incluso llevaban el nombre de la empresa patrocinadora. Ya no se trataba solamente de interrumpir el entretenimiento para vender algo. La marca podía formar parte del entretenimiento mismo. 1936. Jesse Owens y un par de zapatos. En 1936, los Juegos Olímpicos de Berlín estaban a punto de comenzar, y un fabricante alemán de zapatos llamado Adi Dassler tenía los ojos puestos en un extraordinario atleta estadounidense, Jesse Owens. Dassler consiguió que Owens utilizara sus zapatos durante la competencia. Owens ganó 4 medallas de oro, y aquellos zapatos quedaron asociados con uno de los grandes protagonistas de esos Juegos Olímpicos. Piénsalo, si uno de los mejores atletas del mundo utiliza un producto, ese producto adquiere algo que ninguna lista de características puede comprar fácilmente: credibilidad. La gente podía pensar: si funciona para él, quizás también sea bueno para mí. La relación entre atletas y marcas comenzaba a mostrar todo su potencial, y décadas después, esa misma idea movería miles de millones de dólares. La televisión. Ahora podían mostrarte la vida que debías desear. La radio podía llegar a tus oídos, pero después llegó algo todavía más poderoso: la televisión. Ahora las empresas podían enseñarte el producto, pero más importante todavía, podían enseñarte una vida alrededor del producto: una familia feliz, una casa perfecta, un automóvil nuevo, una persona atractiva, un atleta exitoso, y el producto siempre estaba ahí. La publicidad dejó de depender solamente de explicar: esto funciona. Ahora podía mostrarte: así podrías sentirte, así podrías verte, así podría ser tu vida. Y las empresas comenzaron a aprovechar cada vez más el conocimiento sobre comportamiento humano, motivaciones, deseos, miedos, estatus y pertenencia, porque había algo que la industria comprendía cada vez mejor: las personas no siempre compramos utilizando solamente la lógica, también compramos con emociones,
y la televisión era una máquina extraordinaria para provocarlas. 1973. El logo en el pecho. Durante décadas, las camisetas de fútbol eran muy diferentes a las actuales. Colores, escudo, identidad, pero prácticamente ningún gran anuncio comercial atravesando el pecho. Eso comenzó a cambiar. En 1973, el club alemán Eintracht Braunschweig protagonizó uno de los episodios más famosos en la historia del patrocinio futbolístico. La marca Jägermeister quería aparecer en la camiseta, pero existían restricciones. Entonces encontraron una solución ingeniosa. El club modificó su propio escudo, incorporando el símbolo asociado con Jägermeister. De repente, la línea entre escudo y publicidad era mucho más difícil de distinguir, y aquello ayudó a abrir una puerta. Poco después, el patrocinio comercial en las camisetas comenzó a expandirse. En 1979, Liverpool llegó a un acuerdo con Hitachi. Después llegaron muchas más marcas, y en pocos años, algo que anteriormente habría parecido extraño, se volvió completamente normal. Hoy vemos un logo comercial en la camiseta de un equipo y muchas veces ni siquiera pensamos en él como publicidad. Simplemente parece parte del uniforme. 1984. Michael Jordan. Pero faltaba una pieza, una persona capaz de demostrar hasta dónde podía llegar la asociación entre un atleta, una marca y un producto. En 1984, Nike todavía no dominaba el baloncesto como lo haría después. Adidas y Converse tenían una enorme presencia. Entonces, apareció un joven llamado Michael Jordan. Nike decidió apostar fuertemente por él, y aquella relación terminaría cambiando el negocio del calzado deportivo, porque Nike no estaba vendiendo solamente unos zapatos, los estaba asociando con Jordan, con sus saltos, con sus victorias, con su personalidad, con todo lo que millones de personas admiraban de él. Y ahí apareció una de las herramientas más poderosas del marketing moderno. El producto podía convertirse en un símbolo. Ya no era solamente, estos son unos buenos zapatos, era, estos son los zapatos de Michael Jordan, y el consumidor hacía el resto de la conexión. Los Air Jordan se convirtieron en un fenómeno, y con el tiempo, Michael Jordan dejó de ser simplemente un atleta patrocinado por Nike. Su nombre se convirtió en una marca. Ese modelo transformó el negocio deportivo. Hoy vemos atletas con sus propios zapatos, ropa, productos y contratos multimillonarios, y nos parece completamente normal. Pero detrás sigue existiendo una idea sencilla. Algunas veces lo que compramos no es solamente un objeto, también compramos lo que ese objeto representa para nosotros. Hoy ya no tienen que adivinar qué quieres. Y si la publicidad de antes era poderosa, la de hoy tiene una ventaja que antes no existía: datos. Durante décadas, una empresa podía poner un anuncio frente a millones de personas, esperando que entre ellas estuviera su próximo cliente. Hoy puede ser mucho más preciso. Lo que buscas, los productos que visitas, el contenido con el que interactúas, las compras que realizas dentro de determinadas plataformas. Todo eso puede ayudar a decidir qué publicidad mostrarte. Y además, la publicidad aprendió a mezclarse con aquello que ya estás haciendo. La ves mientras haces scroll, en el contenido de un creador, en el uniforme de un atleta y hasta dentro de algunos videojuegos, donde marcas y patrocinadores pueden formar parte del escenario, los uniformes o los estadios virtuales. Ya no siempre necesitas sentir que estás viendo un comercial. A veces, la publicidad simplemente forma parte de la experiencia, y conseguir tu atención es solamente el primer paso. Después, hay que conseguir que compres. ¿Cómo te hacen sentir que debes comprar ahora? Probablemente has visto esto cientos de veces. Solo quedan tres. Oferta por tiempo limitado. Antes $200, ahora 99. Son técnicas diferentes, pero buscan cambiar la forma en que percibes una decisión. La escasez puede hacer que tengas miedo de perder una oportunidad. El precio ancla
puede hacer que pienses primero en cuánto supuestamente estás ahorrando, en lugar de cuánto estás gastando. Y después está la identidad, porque algunos productos no se promocionan solamente por lo que hacen, también por lo que representan: éxito, estatus, pertenencia, admiración. Por eso el atleta, el artista, el influencer o la persona que aparece utilizando el producto puede importar tanto como el producto mismo. Y cuando entiendes eso, llegamos a la pregunta que realmente importa para tus finanzas: ¿cuánto te cuesta a ti? Cuando el marketing termina en tu factura. Las empresas gastan enormes cantidades de dinero en publicidad y patrocinio por una razón: esperan recuperar esa inversión vendiendo. Y cuando compras un producto, el precio que pagas ayuda a cubrir mucho más que sus materiales: fabricación, transporte, empleados, investigación, distribución, ganancias y también marketing. El comercial, el patrocinio, la campaña, el creador que lo promocionó, la presencia de esa marca prácticamente en todas partes. Eso no significa que un producto caro sea automáticamente una estafa. Tampoco significa que dos productos sean iguales solamente porque se parecen. Puede haber diferencias reales de calidad, materiales, tecnología, durabilidad, garantía o servicio. Pero sí significa que una marca también puede formar parte de aquello por lo que estás pagando. Por eso, antes de una compra importante, hay una pregunta que vale la pena hacerse: ¿qué estoy pagando realmente? ¿Mayor calidad? ¿Mayor duración? ¿Una función que necesito? ¿O estoy dispuesto a pagar mucho más, principalmente por lo que ese nombre representa para mí? Porque una oferta de $99 no te ahorra $101 si nunca necesitabas comprarla. Ese dinero tiene otra posibilidad: puede quedarse contigo, puede pagar una deuda, puede formar parte de tu fondo de emergencia, puede invertirse, puede ayudarte a construir algo que dure mucho más que la emoción de una compra. Pero no solo puedes protegerte, también puedes aprender de ella. Y aquí es donde podemos darle la vuelta a toda esta historia, porque sería un error pensar que la única lección de la publicidad es aprender a ignorarla. También puedes estudiarla. Piensa en todo lo que acabamos de ver. Durante generaciones, las empresas han invertido cantidades enormes de dinero intentando descubrir cómo presentar algo, cómo diferenciarlo, cómo conseguir que las personas lo recuerden y cómo demostrarles por qué deberían elegirlo. Y de ahí puedes sacar una lección muy poderosa: tener algo bueno no siempre es suficiente. Las personas tienen que saber que existe, tienen que entender su valor y tienen que recordarlo cuando llegue el momento de elegir. Eso también puede servirte a ti. Quizás tienes un pequeño negocio, quizás ofreces un servicio, quizás sabes reparar algo, cocinar algo, construir algo, enseñar algo, crear algo. Puedes ser extraordinariamente bueno en lo que haces, pero si nadie lo sabe, esa habilidad puede quedarse escondida. Por eso, en lugar de mirar la publicidad solamente como consumidor, también puedes empezar a mirarla como estudiante. Cuando veas una campaña que llamó tu atención, pregúntate: ¿por qué me detuve? ¿Qué hizo que entendiera rápidamente el producto? ¿Por qué recuerdo esta marca y no la otra? ¿Cómo explicaron su valor? ¿Qué hicieron para diferenciarse? No se trata de copiar, y mucho menos de engañar o manipular a alguien. Se trata de aprender algo que las grandes empresas entendieron hace mucho tiempo: el valor que nadie conoce es difícil de vender. Y esto cambia completamente la manera de mirar la publicidad, porque ahora puedes verla desde los dos lados. Como consumidor, puedes reconocer cuándo intentan influir en tu dinero, pero como alguien que quiere producir, vender, emprender o convertir una habilidad en ingresos, puedes estudiar cómo las mejores empresas consiguen comunicar valor. Y quizás
esa sea la parte más útil de toda esta historia. No solamente aprender a cuidar el dinero que sale de tu bolsillo, sino aprender cómo hacer que aquello que tú puedes ofrecer también tenga la oportunidad de producir dinero. La próxima vez que veas un anuncio. La próxima vez que veas un logo en la camiseta de tu equipo, un producto en manos de alguien que admiras o una oferta que te haga sentir que tienes que comprar inmediatamente, míralo de otra manera. No solamente preguntes, ¿quieren venderme algo? Pregúntate también, ¿cómo están intentando hacerlo? Porque ahora puedes observar el mismo anuncio desde dos perspectivas. Puedes preguntarte si realmente necesitas aquello que quieren venderte y al mismo tiempo puedes estudiar por qué consiguieron llamar tu atención. Una pregunta puede ayudarte a conservar tu dinero, la otra puede enseñarte algo sobre cómo producirlo. Y quizás esa sea la verdadera ventaja de entender la publicidad. Dejar de verla solamente como alguien a quien intentan venderle y empezar a verla también como alguien que puede aprender de ella.